El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Realmente me gustaría que estén excelentes, sobre todo en estos momentos en que la salud se hace un poco difícil mantenerla bien. Y me da mucho gusto que usted día a día esté pendiente de nuestro programa. Voy a invitarlos a que ustedes nos llamen a este número de teléfono, escriban algún comentario, algún mensaje que aparece en pie de pantalla y también para que puedan pedir sus cartillas federales. Estoy con Cintia Rojas y el doctor Bernardo, quienes también están listos para saludarlo a usted que día a día nos acompaña. Buenos días, gente querida, aquí una vez más en este programa para poder avanzar hacia el federalismo que con mucho cariño lo hacemos día a día. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Entonces hoy vamos a continuar con el programa que iniciamos ayer y que se refería al acápite 3, que es cómo se organiza el órgano federal de Bolivia. Y se había quedado en la repartición ejecutiva del órgano federal. Podemos ver aquí en la cartilla que es un párrafo que cabe entre mi índice y mi pulgar. En realidad se podría leer seguramente en 15 segundos. Pero esa lectura rápida no refleja o no permite el que el cerebro pueda captar la idea que está propuesta en la cartilla, que en realidad tiene mucha relación con la constitución del órgano federal de los Estados Unidos de América. En el prólogo ya habíamos advertido aquí en la cartilla que dice que la cartilla federal ha sido concebida y escrita para apoyar el discurso cotidiano de los ciudadanos que patrióticamente y de buena fe propugnan el sistema federal estadounidense. Entonces, aquí ya nos está advirtiendo que en realidad la lectura rápida no permitirá captar la idea cabalmente. Hay que hacerlo de un modo reflexivo. Por esa razón es que nosotros vamos a hacer esa lectura pausada y reflexiva y además vamos a ilustrar qué es lo que debe entenderse e interpretarse de lo que dice aquí. Entonces solicitaría nuevamente a la señora Cintia que por favor nos lea ese párrafo de la repartición ejecutiva del órgano federal. Y siempre les recomendamos tener un lápiz o algún gráfico como para que ustedes mismos hagan sus subrayes, sus redondeos y sus comentarios al borde, al margen de la página. Señora Cintia, por favor. Bueno, vamos a leer una vez más el párrafo de la página 11 de nuestra cartilla federal, que dice: la repartición ejecutiva federal se conforma por un primer secretario ejecutivo o presidente del órgano federal, que es elegido por el mayor número de créditos favorables obtenidos en cada estado soberano, en el que gana por mayoría simple del voto popular. Cada estado soberano tiene asignada constitucionalmente la cantidad de créditos equivalentes a 5 créditos básicos más un crédito por cada 100,000 habitantes. Bien, entonces vamos a proceder a ilustrar cómo se nombra, cómo se elige a la cabeza de la repartición ejecutiva del órgano federal. Habíamos dicho ya también antes que la repartición ejecutiva es una gran institución en la que podemos concebir
varios edificios para contener las secretarías necesarias para que esta repartición ejecutiva ejecute sus acciones internacionales, bien pensadas. Bueno, ahora comienza con la elección de la cabeza de esta repartición ejecutiva, que necesitamos y queremos todos que realmente la persona o el candidato más brillante sea el que pueda venir a ser la cabeza de este órgano federal para las relaciones internacionales. Entonces decía el texto que se le asigna, está asignado a cada, por favor si puede ponerme el HDMI, si le asigna en este caso, por ejemplo, yo estoy con un cierto, si yo leo aquí, porque allá en el monitor no lo estoy viendo grande, entonces lo voy a leer aquí en la pantalla chica. Entonces al Beni dice que le corresponden cierta cantidad de créditos, que ya habíamos visto, los básicos más los adicionales. En el caso del Beni corresponden 10. En el caso de Cochabamba corresponden 26. A Chuquisaca le corresponden 11 créditos. A La Paz le corresponden 35 créditos. A Oruro le corresponden 10 créditos. A Pando 6 créditos. A Potosí 14. A Santa Cruz 39. Y a Tarija 11. Totalizando 162. Entonces cada estado administra su propia elección, su propia votación. Allí es donde se inscriben los diferentes candidatos que desean ser la cabeza de la repartición ejecutiva del órgano federal. Nosotros en nuestra cartilla a esta cabeza le llamamos primer secretario ejecutivo. El primer secretario ejecutivo elige una dupla, un personaje, hombre o mujer, de un otro estado soberano para conformar una dupla. Esa dupla es la que se inscribe en cada estado soberano para competir uninominalmente para acceder a la primera secretaría ejecutiva de la repartición ejecutiva del órgano federal. Entonces, en cada estado soberano se inscribieron diferentes candidatos. Vamos a considerar en nuestro ejercicio que hay 3 candidatos en carrera. Y cada estado soberano es el que elige y dentro de sí mismo es que mayoritariamente uno de esos 3 candidatos va a salir ganador. Y el ganador que resulte, por ejemplo, en Cochabamba, se llevará los 26 créditos que tiene Cochabamba. Y en nuestro ejercicio le pondremos al candidato A. El candidato A ganó en Cochabamba. Al haber ganado en Cochabamba, los cochabambinos dijeron, en su mayoría, dijeron vamos a apoyar la propuesta del candidato A, que suponemos que es un candidato brillante. Entonces los votos de Cochabamba van al candidato A, que por el momento lo estamos poniendo en un sitio y finalmente van a ir a dar a la repartición legislativa para que se cree una ley de acuerdo al candidato que hubiera recibido más créditos. En el caso del Beni, aquí todos los candidatos hicieron sus campañas en sus diferentes estados. En el caso del Beni, los benianos prefirieron al candidato B. Y como tiene 10 créditos, aquí van los 10 créditos para el candidato B. Por si acaso, aquí hemos preparado estos 3 tubos de ensayo, como si fueran los candidatos. El candidato A, el candidato B y el candidato C.
Cada estado soberano que elija a uno de los candidatos se lleva los créditos y se van depositando en sus respectivos tubos. Perfecto. Entonces continuamos. El órgano electoral de Chuquisaca administró su elección con los estándares internacionales y a las 9 o 10 de la noche ya tenían sus resultados y los chuquisaqueños en su mayoría dijeron: nosotros queremos al brillante candidato C. Entonces los 11 créditos de Chuquisaca van al candidato C. La Paz evaluó todas las propuestas y también con los estándares internacionales, su propio órgano electoral administró esa elección y a las 10 de la noche dijeron: la mayoría de los paceños quieren al candidato A y por lo tanto sus 35 créditos van al candidato A. Ocurre lo mismo con el Estado soberano Oruro, en que también administrando esa su elección con los estándares internacionales, con los veedores de afuera, con toda transparencia, su propio órgano federal, con todos los votos, y los orureños en su mayoría dijeron: queremos la propuesta brillante del candidato B. En el caso de Pando, administrando su propia elección, dijeron: nosotros queremos al candidato C. Es el que más nos ha gustado. Y entonces allí van los 6 créditos de Pando para el candidato C. En el caso de Potosí, administraron ellos mismos su propia elección con esos estándares internacionales y a las 10 de la noche ya tienen en su conteo y dicen: señores, a nosotros nos gusta la propuesta del candidato A. Y los 14 créditos de Potosí van para el candidato A. A continuación, Santa Cruz ha dicho que le ha gustado mucho la propuesta del candidato B y por lo tanto sus ciudadanos en su mayoría votaron por el candidato B, que resultó ser el ganador en el Estado soberano Santa Cruz. Y los 39 créditos de ese candidato van al B. Y finalmente tenemos, resultó ser por orden alfabético, Tarija. Tarija hizo su propia elección, su propia votación y decidieron por el candidato C. Sus 11 créditos fueron al C. Bien, entonces a las 10 de la noche, prácticamente la prensa, todo el mundo ya sabe quién fue el ganador en Tarija, quién fue el ganador en Santa Cruz, quién fue el ganador en Beni, quién. Bueno, ya todos sabemos quiénes son los ganadores en los respectivos estados. Y por lo tanto, sabemos, de acuerdo a los créditos que estaban preestablecidos constitucionalmente y luego por las leyes que toman en cuenta la población, ya sabíamos cuántos créditos le corresponde a cada estado soberano. Y entonces ahora podríamos ver ya la prensa mismo hace sus sumatorias y ya la prensa y nosotros que estábamos observando ya sabemos cuál es el candidato ganador a primer secretario ejecutivo de la repartición ejecutiva del órgano federal. Es el que nos va a representar a los bolivianos en Naciones Unidas, en la OMS, en el Mercosur, en la CAF, en todas las relaciones internacionales. Y es la que se va a encargar ejecutivamente de nuestras propiedades marítimas. El mar es grande, es inmenso, es más grande que los continentes.
que la tierra firme. Y nosotros somos propietarios de buena parte de ese mar inmenso que nosotros con nuestro órgano federal, tenemos que aprovecharlo. Entonces, el órgano federal es para las relaciones internacionales y nuestras propiedades internacionales. Ya sabemos que no es para meterse en los asuntos internos de cada Estado soberano. Entonces, señora Cintia, vamos a escuchar a usted sus comentarios, cómo fue, qué hubo de este ejercicio. Muy bien, como dijo el doctor, cada Estado soberano cuenta con 5 créditos básicos por ley y luego por cada 500,000 habitantes tiene un voto adicional. Por lo tanto, ya hecho el escrutinio, sabemos que se ponen en juego 162 créditos. El candidato A obtuvo 75 créditos en total de los 162, porque Cochabamba le dio ganador al candidato A, La Paz le dio ganador al candidato A y Potosí también le dio ganador al candidato A. Por lo tanto, los 26 créditos de Cochabamba, los 35 créditos de La Paz y los 14 de Potosí fueron al candidato A. El candidato B ganó en Beni, en Oruro y en Santa Cruz. Por lo tanto, los 10 créditos de Beni, los 10 créditos de Oruro y los 39 créditos de Santa Cruz fueron para el candidato B, totalizando un total de 59 créditos contados o contabilizados. Y luego el candidato C obtuvo o ganó en los estados soberanos de Chuquisaca, de Pando y de Tarija. Por lo tanto, los 11 créditos de Chuquisaca fueron al candidato C, los 6 créditos de Pando también al candidato C y los 11 créditos de Tarija también al candidato C, totalizando 28 créditos. Por lo tanto, según esta tabla, tenemos que el candidato ganador a ser primer secretario ejecutivo es el candidato A, porque obtuvo 75 créditos. ¿Me permite, por favor? Bueno, muchas gracias. Entonces todos ya sabemos, a las 10:30 de la noche, que el brillante candidato A es nuestro próximo primer secretario ejecutivo del órgano federal. Esa información oficialmente cada órgano electoral de los estados soberanos envía, de acuerdo a las normas, a las reglas, envía a la repartición legislativa del órgano federal, donde recibe la Cámara de Representantes Igualitarios esta sumatoria. Y en conjunto crean la ley en la que designan a la dupla ganadora A como el primer secretario ejecutivo y el segundo secretario ejecutivo de este órgano federal para la gestión de 4 años, se estima. Se estima que así será designado el tiempo mediante la propia constitución del órgano federal. Entonces, de ese modo, mis queridos compatriotas, conciudadanos, sabemos de que también el candidato B era una persona brillante y que el candidato C también era una persona brillante. Entre estos 3 brillantes, resulta ser que los estados, según sus créditos, se inclinaron para que el representante internacional de los bolivianos sea la dupla A, que luego organizará las secretarías, o sea, los secretarios que realizarán las actividades necesarias para completar todo el ejercicio y toda la función que necesitamos para relacionarnos también de un modo profesional, brillante, con las otras
autoridades o mandatarios o como ellos se llamen de los diferentes países y de los diferentes órganos internacionales. Si Freddy quisiera hacer algún comentario o qué nos han dicho de afuera, puede por favor hacerlo. Bien, se ve la forma organizada en que se está efectuando todo esto. Por algo, Estados Unidos es un modelo que nosotros, por ejemplo, lo tomamos en cuenta cuando hablamos de federalismo. Y el hecho mismo de que cada vez hemos visto la capacidad de sus representantes, de su primer secretario ejecutivo o presidente, como le llamen algunos. ¿Por qué? Porque se está eligiendo gente idónea, ¿no? Entonces, gente capaz que al ir a visitar cada estado soberano, ha demostrado que él está en la capacidad de representarlo a todo Bolivia, por ejemplo, en esta oportunidad, ¿no? Entonces, este señor tiene capacidad para dar una buena imagen de nuestro país. ¿Por qué? Porque cada estado soberano se maneja, sin embargo, aparte, no puede inmiscuirse el órgano federal, ¿no? Entonces, vemos que realmente la gente está entendiendo, me dice mucho, me gusta el hecho de que hayan hecho esa demostración, así es como que nos den la comida con cucharilla, poquito a poquito, y podemos digerirlo bien, dice, ¿no? Entonces, gracias por esos apuntes a las personas que están mirando Armonía Federal. Doctor. Gracias. Bien, entonces ya sabemos que tenemos nuestro primer secretario ejecutivo y el segundo secretario ejecutivo. Y sabemos que ellos no se han arrastrado a ningún diputado, ni senador, ni representante igualitario, ni representantes poblacionales. Ellos han ido solos en una fórmula, en una dupla. No están arrastrando a nadie. Por lo tanto, no tienen colgandijos, no tienen compromisos con ningún político en particular. Entonces, ellos mantienen la posibilidad de ser independientes, ser una repartición independiente. Y les queda ya entonces, como dijimos, organizar las secretarías. Para eso le pediríamos a la señora Cintia que nos lea, por favor, el siguiente párrafo. Bueno, una vez elegido ya el primer secretario ejecutivo del órgano federal, elige también al segundo secretario ejecutivo o vicepresidente. El primer secretario ejecutivo o presidente posesionado propone el nombre de la persona idónea para encabezar como secretario cada agencia o secretaría especializada del órgano federal. Cada secretario requiere de la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes Igualitarios. El número y creación de agencias especializadas del órgano federal es aprobada mediante ley federal en debido proceso, conjuntamente por el 2/3 de la Cámara de Representantes Poblacionales y por el 2/3 de la Cámara de Representantes Igualitarios. El manual de funciones de cada Secretaría Federal es aprobado por mayoría absoluta de una y de otra Cámara. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí vale la pena, en esta nuestra conversación, para eso es nuestra cartilla, es para guiar nuestra conversación, vale la pena que nosotros nos vayamos a la segunda parte del párrafo, en la que dice que crearán el órgano, o sea, la repartición legislativa va a aprobarle el plan de la creación de las suficientes secretarías que necesita tener la repartición ejecutiva. Quizá les ayude un poquitito el que estas secretarías o agencias se parecen a los que son los actuales ministerios. Solamente que por razones lingüísticas nosotros preferimos y proponemos de que se utilice la palabra secretaría. Así hay una
una concordancia con lo que es el primer secretario ejecutivo, segundo secretario ejecutivo y las otras secretarías también ejecutivas especializadas, por ejemplo, en la diplomacia, en la defensa, mismo en educación, mismo en salud, para tratar con las instituciones internacionales respecto a salud, a educación, trabajo. Por lo tanto, hay una semejanza entre las secretarías de lo que es el país Bolivia y lo que es el país Estados Unidos y lo que es el país México y lo que es el país Francia, en cuanto a la existencia de ciertos rubros que son que hay convenios internacionales. Entonces, estas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Salud o de Trabajo del órgano federal, es para tratar esos temas con las relaciones internacionales y para recibir algunas sugerencias de las legislaturas de los estados soberanos. Por lo tanto, el Ejecutivo propone la creación de varias secretarías. Las típicas, por ejemplo, acá, en el caso de los Estados Unidos, son como 16. Nosotros tendríamos probablemente 12, 11 o 13, de acuerdo a lo que el brillante ganador de la elección proponga. Supongamos de que dentro de su plan y que él estuvo proponiéndole al país en las diferentes visitas a los diferentes estados soberanos, él dijo que necesitaba, por decir, 11 secretarías. Entonces, esas 11 secretarías, si coincidieran con lo que ya había, perfecto, continúa así. Pero si hay algunas modificaciones, entonces él tendrá que plantearle con sus argumentos a la repartición legislativa y decirle, señores, yo necesito estas 2 secretarías más o una secretaría menos. Ese es uno de los primeros pasos que ellos hacen, o sea, ratificar, confirmar el número de secretarías que van a tener. Nosotros vamos a considerar aquí en nuestra conversación, por ejemplo, 4 secretarías. La Secretaría de la Diplomacia, que se conoce como el de Relaciones Exteriores, o Canciller, esa es una. Otra consideraríamos el de Educación, otra consideraríamos el de Salud y otra consideraríamos la de Trabajo, que son para integrarse con las reparticiones o con las instituciones de los organismos internacionales. ¿Quién va a ser el secretario de la diplomacia? O sea, ¿quién va a ser el canciller? El primer secretario ejecutivo propone que sea el señor, por decir, se me puede salir algún nombre conocido, pero esa sería una casualidad. Vamos a ponerle el nombre de Adolfo Antúnez. Adolfo Antúnez, según el primer secretario ejecutivo, es una persona muy idónea, muy conocedora de las relaciones internacionales, tiene unos 3 o 4 libros hechos de análisis de las relaciones de lo que es Bolivia con los diferentes países y por lo tanto es una persona reconocidamente idónea para que sea en la cabeza de esa Secretaría de la Diplomacia o Cancillería. Entonces, dijimos, Adolfo Antúnez es sometido, es propuesto a la legislatura. Y allí la Cámara de Representantes Igualitarios, como decía que se nombran, señora Cintia, cuando es propuesto. Es aprobado conjuntamente por el 2/3
de la Cámara de Representantes Poblacionales y por el 2/3 de la Cámara de Representantes Igualitarios. Perfecto. Entonces, el señor Adolfo Antúnez es presentado aquí a las cámaras y las cámaras lo investigan, o sea, comprueban la idoneidad de esta persona para realmente ocupar esa secretaría de la repartición ejecutiva. Y de ser aprobado, que nosotros pensamos que por la brillantez y la trayectoria de este Adolfo Antúnez, va a ser aprobado. Una vez es aprobado del modo en que dice la Constitución, es la persona que ya se hace cargo de esa secretaría, en este caso, como habíamos dicho, de la diplomacia. Lo mismo va a ocurrir con la propuesta a secretario de la Agencia o Secretaría de Salud y la de Educación. Ese mismo procedimiento va a ocurrir. Ahora, esas secretarías son unas instituciones en las que tienen un personal idóneo, un personal capacitado, que ese personal en realidad ya existía desde la gestión anterior. Normalmente son personas que conocen muy bien su trabajo y por lo tanto hay una estabilidad funcionaria en esta repartición ejecutiva. Se respetan todos los conocimientos que tiene la persona que ya ha estado manejando en la gestión anterior. Solamente hay algunas modificaciones, o sea, no hay una repartija de cargos, no hay una masacre blanca, ni rosada, ni azul. No puede haber, no es inteligente, y eso lo sabe el que ganó las elecciones, o sea, lo sabe nuestro primer secretario ejecutivo. Por lo tanto, como él tiene que hacer una gestión brillante, él mantiene a sus muy buenos funcionarios que además están protegidos por la ley y que están ahí por concurso, por examen de competencia y de oposición. Entonces, para que sean sustituidos, tendría, porque periódicamente ocurre de que hay unas convocatorias a examen de competencia y de oposición. Para que sea sustituido un funcionario que ya estaba, por ejemplo, en la agencia o en la Secretaría de Salud, para que sea sustituido, tendrá que haber el periodo de la convocatoria y en esa convocatoria nuestro antiguo funcionario ser superado por uno nuevo, pero en un proceso público en el que haya una competencia leal, transparente. No hay duda de que son formas de que se mantenga claro, por decirlo así, transparente todo gobierno que sea elegido de esta manera. Como usted decía, doctor, no hay compañerismo aquí que es mi cuate. Todo tiene que estar ahí con antecedentes, la idoneidad de esta persona para estar en ese puesto. Realmente vamos a seguir analizando todo esto en cuanto a lo que se refiere al secretario del órgano federal, ¿no? Gracias por la atención, Cintia, muy bonita también la participación de usted. Muchas gracias, será hasta mañana, ¿no? Sí, muchas gracias, gente querida, por estar con nosotros una vez más. Y mañana continuaremos con este hermoso capítulo y tan ilustrativo que hemos preparado para que podamos ir fijando los conceptos importantes de lo que es el federalismo. Gracias una vez más, sean todos bendecidos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y será con la ayuda de Dios hasta el día de mañana. Bendiciones. Gracias. Y también nosotros tenemos una manera de elegir algo idóneo, y es esta música que también es realmente algo para usted.
ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. Son espejos de la luz, tus ojos al mirar, Cambita de la Cruz, y refleja la emoción de un bello despertar en nuestro corazón. En tus labios encendí ternura de un amor tan dulce para mí, y por eso trovador me acerco más a ti cantando una canción. Tierra morena, rojo clavel, con magnífica ilusión, en la llanura que ves el río te ofrezco mi canción. Tierra morena, rojo clavel, con magnífica ilusión, en la llanura que ves el río te ofrezco mi canción. Por las estrellas yo sé tus años, mi linda Santa Cruz, y por los lirios tus desengaños que son penas de luz. Pero florecen embriagadoras las rosas del rosal y se vislumbran nuevas auroras en la selva oriental. Santa Cruz, tierra bendita, de sures, vientos y arenas, de calor, humedad y amor, tu perfume embriaga a cualquiera. Santa Cruz, tierra de ensueño, de mujeres hermosas y altivas, gloriosas como si solas y tan bellas como ninguna. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana. Viva nuestro Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos.